¿Qué tal los repuestos de Torino? ¿Se consiguen así como de Ford, que hay bastante en la farmacia? No es tan fácil. Hace poco me enteré que falleció Carlos Caroni, que tenía una especie de terreno en La Plata, que compraba torinos con titular fallecido y demás, y lo despiezaba hasta lo último y los vendía por repuestos. Eh, es muy difícil conseguir repuestos de Torino fieles, eh, llamémosle originales, y lo que se consigue es muy caro. Y lo que se consigue como copia es muy berreta. Entonces está complicado. Yo he comentado varias veces que para restaurar una coupé he tenido que matar dos. Triste, porque hoy en día estamos viendo que ya no abundan. Pero bueno, eran otros años. Pasaba. Tuve un Pointer GTI. Lo único que lamento de ese auto es la parte eléctrica. Pasaba lo mismo en el Polo. El Polo, la verdad, un desastre. La parte eléctrica. Ni hablar cuando el seguro te exigía que lo lleves a poner low jack, te la desmadraban toda la instalación eléctrica. El menor daño que te pasaba, el menor daño que te pasaba es que te quedaba parpadeando la luz de calentadores. Estamos hablando en motores diésel, te quedaba parpadeando la luz de los calentadores. Un desastre. Grospal, los que se desmontaban las puertas de la camioneta. Exactamente, eso sí. En verano andaban todos sin puertas. Sí, sí, sí. Eran otros años, no importaba mucho el riesgo. Los 11-14 o los 15-17 cargados con serial y acoplado, o los Chevrolet o los Dodge 70 u 80 máximo, y para llegar a esa velocidad tenían que remontar 3 kilómetros. Ni en pedo frenaban para darte el sobrepaso. Tal cual lo que está diciendo el amigo Ricardo Abelluto es lo que nos ha pasado a tantos que veníamos por ahí haciendo un avance en, de a dos o a tres camiones. Y el último que no te daba, que tenías que pelar rebaje y pararte en el acelerador, no te levantaba la gamba para darte el sobrepaso, ni por casualidad. Porque después, para que el camión le vuelva a dar los 80 kilómetros por hora, se tenía que volver transexual. Entonces, arreglate, te tiraste a pasar, arreglate. Pero se usaba mucho el código de luces, entonces uno sabía a qué se exponía. Pero por ahí en una caravana de camiones, si daba, se tiraba el sobrepaso. Mi tío una vez volcó un Chevy, el Chevy de mi abuelo. Bueno, puede pasar, ¿qué va a ser? ¿Por qué nunca tuviste camioneta? Tuve una Caddy un tiempo, no me convenció. Y después no soy muy fanático verdaderamente de las camionetas. Todos siempre me dijeron, para tu trabajo es muy útil una camioneta. Pero bueno, son cuestiones de gusto. Quizás en algunos años o en algún tiempo empiece a alejarme un poco de lo que es. No digo los autos deportivos, pero los autos clásicos, las motos clásicas, y sí me vuelque a algo que me sea útil para cargar todo e irme a trabajar, qué sé yo. Es así. La pregunta es buena, porque a veces gastás en fletes, por ahí hay que llevar roscadoras. Llega un momento que ya yo en el auto llevo. El tema es cuando hay que traer. Tenés que volver con la roscadora, las valijas, los baldes, los pacaut de pobres, eh, piezas que sobraron. No, te conviene pedir un flete. Y te conviene pedir un flete y va. La faz así.